Bien. Bueno, la charla anterior me vino bien a mí, honestamente. Me vino como pie para lanzar la charla nuestra. En el caso de Everclear, es un ejemplo de lo que mencionan los chicos como una DAO pequeña. Para los que no saben a qué se dedica Everclear, previamente era Connex, era un puente, como puentes en cripto sirven para enviar activos de una red a otra. La realidad es que en materia de puentes hay mucha competencia, entonces desde el rol de los founders y aquellos que vienen desarrollando las aplicaciones del ecosistema de Connex, decidieron tomar otro camino. Hoy en día, en lo que es cripto, justamente hay muchos puentes, hay muchos exchanges, hay muchas redes, hay muchas necesidades de rebalancear fondos entre redes, y muchas veces lo que ocurre es que puede haber una coincidencia también en las necesidades que puedan tener las diferentes aplicaciones, los diferentes exchanges, en cuanto a lo que es rebalanceo de activos. Y, por ejemplo, podría darse que yo, como Everclear, justamente, quiera hacer dar cuenta de Visa, por ejemplo. Digo, bueno, soy una capa de compensación y liquidación de fondos. Entonces, como suele hacer Visa en su sistema, básicamente vamos a suponer que tenemos un comerciante que vende con un sistema de tarjeta de crédito, no sé, en el Banco Santander, tiene cuenta. Y por otro lado tenemos un consumidor, un cliente que va a comprar a ese comercio, tiene su tarjeta en el otro banco, Banco Macro, por decir cualquier banco. El sistema de Visa lo que hace es, por un lado, autorizar la compra, y por el otro lado se va a encargar después del rebalanceo de los fondos entre las entidades. Entonces, uno diría, bueno, si yo compro, yo cliente del macro, compro algún bien en ese comercio, esa compra, por decir, de 10.000 pesos, va a tener que viajar ese dinero de un banco a otro. ¿Qué pasa? Lo mismo puede ocurrir a la inversa. Podría ocurrir que otro comerciante tenga una cuenta bancaria en el mismo banco donde está comprando el cliente, venda, y entonces, de repente, el banco A tiene que recibir 10.000 pesos y el banco B tiene que recibir 5. ¿Qué va a hacer Visa? ¿Va a mandar 10 y le va a decir al otro también manda 5 o va a netear la transacción? ¿Qué va a ser más económicamente, digamos, conveniente? Y lo más conveniente va a ser netear. Entonces, en vez de estar haciendo un montón de transacciones, las podemos compensar entre sí, y eso es lo que quiere hacer Everclear ahora. Básicamente ser infraestructura para que los exchanges centralizados, para que las aplicaciones, para todo aquel que tenga una necesidad de rebalanceo de fondos, puedan compensar los flujos entre sí, entre todos. De esa forma, esa coincidencia de deseos, por así decirlo, hace que todos puedan ahorrar costos en el medio, siendo Everclear claramente una opción bastante viable para esto. Ahora, ¿dónde entra la DAO acá en todo esto? ¿Y dónde entra la charla que vine a dar? Esto era una introducción para que más o menos entiendan dónde estábamos parados con lo que es Everclear. Porque bueno, como dije antes, era un puente, antes se llamaba Connex DAO, pasamos a hacer Everclear DAO y pasamos a un producto totalmente nuevo. Pese a eso, lo que persiste es la idiosincrasia de una DAO pequeña y cómo la podemos manejar, cómo podemos surfear este rebranding, por así decirlo. Mencionaban antes el rebranding de Maker y lo difícil que es en un entorno descentralizado llevar adelante este tipo de operaciones. Imagínense en una DAO pequeña lo difícil que es llevar adelante las operaciones cuando tenemos muchísima menor cantidad de stakeholders. Entonces, vamos a avanzar. En mi caso personal, yo empecé trabajando como contador. En mi profesión, obviamente, es una profesión que lleva siglos de existencia. Existen códigos, existe jurisprudencia, existen leyes, existen colegios profesionales, impuestos, todo tipo de cosas que me hacen a mí saber con certeza qué tipo de tareas puedo llegar a realizar como contador. Es decir, si yo les digo a ustedes que soy contador, la mayoría se imagina qué es lo que hago. El tema es que cuando pasé a trabajar en cripto, primero trabajando como moderador en Connex, luego como delegado en la DAO de Everclear, junto con los chicos de SEED, pasé a hacer algo que probablemente pueda ser analista de gobernanza, pueda ser delegado, podemos ponerle el nombre que queramos, pero en realidad si yo quiero explicarle a una persona qué es lo que hago, una persona que no esté en cripto, voy a tener que
claramente explicar un montón de conceptos, por lo menos 10 conceptos antes de poder llegar al punto de qué es lo que hace un analista de gobernanza, o qué es lo que hace un delegado, o qué es lo que hace una DAO. Entonces, si fuese por el caso del analista de gobernanza, claramente a uno se le podrían venir a la cabeza algunos ejemplos en base a lo que fueron diciendo los chicos. Si estás un poquito en cripto, entendés qué es lo que puede llegar a ser una analista de gobernanza una DAO, pese a lo dinámico que pueda llegar a ser esa tarea. El analista de gobernanza va a interactuar día a día con una o más DAOs. En el caso de Fede, que interactúa como con 5, o podemos tener uno que esté especializado en una, o podemos tener el caso, conozco gente que está en varias DAOs, pero solamente analiza una vertical de una DAO, por ejemplo, tokenomics. Entonces, de repente, esa persona se especializa en eso. Pero en un aspecto bien general de lo que es un analista de gobernanza, generalmente puede asistir a reuniones de gobernanza, puede debatir y emitir opiniones en lo que son las propuestas, puede votar y justificar esos votos si es delegado. Obviamente va a revisar el foro diario. Como explicaban antes, si uno quiere, en cierta forma, introducirse en una DAO, la mejor forma, hoy en día por lo menos, es meterse en el foro, ponerse a debatir, dar tu punto de vista, analizar todo lo que uno pueda y estar todo lo posible, hacerse una reputación. Ahora, todo esto, como dije antes, estamos en, digamos, trabajos que son totalmente nuevos. O sea, no es algo que nosotros, digamos, bueno, como el contador que tiene siglos de existencia, son cosas que van a ir variando y van a tener una dinámica que en donde de acá a 6 meses, como mencionaban antes, tranquilamente puede estar obsoleta la definición de lo que estoy dando yo ahora. Ahora no me está funcionando. Ahí está. Perdón. Bien. Se me fue para adelante. Ahí está. El rol del analista de gobernanza va a variar no solamente en función del tiempo, sino también va a variar en función del tamaño de la DAO. Porque, como bien decían antes, podrías tener una DAO más grande, con una diversidad de roles que haga que el analista de gobernanza tenga que enfocarse en varias cosas, o podría tener una DAO más pequeña en donde, bueno, las funciones están mucho más limitadas, donde las interacciones son de menor calibre y por ende es poco probable que tenga que meterme en tantas verticales, voy a tener poco para analizar. Ahora, ¿por qué quiero hacer esta diferenciación en DAOs pequeñas y DAOs grandes? ¿Por qué ves lo que ven ahí en pantalla? Una cuestión de que hay diferencias en las formas en las que se manejan, y es una simplificación bastante, bastante sencilla, por una cuestión de decir, bueno, por el lado de las DAOs grandes, antes mencionaban teams, foundations, que tienen una capacidad económica y recursos humanos que son de consideración. De repente uno se encuentra con que esta foundation está bootstrapeando o incentivando las actividades de la DAO. Vamos a tener casos como, no sé, como en Arbitrum o como en Maker, donde hay liderazgos fuertes, donde hay una foundation que pone dinero y que les importa que la DAO esté movilizada y por ende las operaciones de la DAO empiezan siendo incentivadas de esa forma, empiezan con un liderazgo por parte del equipo. En el caso de las DAOs pequeñas, lamentablemente los recursos son más escasos y también hay veces que ni siquiera hay interés. Podría haber DAOs donde, bueno, simplemente se creó la DAO, pero después poco le importa a la foundation o al team si la DAO se mueve, si no se mueve, sino simplemente poder usarla como un método de funding. Entonces, entran otras variables. Aparte, por un lado, el tema de la foundation, que es una foundation más grande, obviamente hace que, como decía antes, se pueda, en cierta forma, incentivar las operaciones, pero también va a haber una gran cantidad, por ejemplo, de stakeholders, en el caso de las DAOs grandes, que pueden ser protocolos que estén construyendo sobre Arbitrum. Voy a seguir usando el ejemplo de Arbitrum porque es una de las DAOs que a mí más me gusta y más diversa, además participo en esa DAO, donde puede haber protocolos, hay organizaciones de terceros, hay una tesorería más suculenta también, obviamente, que genera que la gente se acerque, y donde las discusiones sobre cómo resolver ciertas cuestiones operacionales se dan de forma natural. O sea, más allá de que la Foundation pueda poner guita y decir, bueno, vamos a movilizar esto, vamos a poner una persona a trabajar en esto, a organizar las reuniones de delegados, a discutir ciertos temas, a fomentar actualizaciones. Bueno, también están los stakeholders, también están los delegados. Hay una comunidad mucho más grande que en el caso de las DAOs pequeñas, donde, imaginemos Everclear. Everclear, por más que uno diga, bueno, no quiero tirar abajo, pero la realidad es que
no es Arbitrum, no es que es una blockchain donde puede aparecer un montón de aplicaciones interesados y delegados que quieran participar en la misma medida como en el caso de Everclear. La realidad es que hay mucha menor cantidad de gente interesada y eso hace que sea mucho más difícil también que las cosas se den naturalmente. Ahora, el resultado de tener una comunidad más pequeña es justamente ese, que de repente tareas operativas como, no sé, realizar las elecciones para el Security Council para el que no saben, en la mayoría de las DAOs es una multisig, en donde puede haber 9, 12 personas que velan por la seguridad del protocolo. Como la DAO tiene, primero principal, poder sobre la tesorería y segundo, poder de actualizar el protocolo, hay un riesgo en que, por ejemplo, una votación maliciosa pase y altere el protocolo de una forma que pueda ser, por ejemplo, hackeado. Este Security Council está para eso, está para controlar lo que pasa en la DAO, por si se quiere, y tiene un poder de veto sobre algunas cuestiones. Imagínense que siendo una cuestión tan sensible, si yo de repente tengo un Security Council que tiene una vigencia de 1 año, llega ese año, ¿y quién va a ser en las DAO pequeñas el que se encargue de llevar adelante esas elecciones? Si yo, por ejemplo, los delegados que tengo, está bien, son delegados, participan, votan, dan su opinión, pero hasta ahí, no les puedo pedir más, porque en una DAO pequeña probablemente ni siquiera tenga incentivos, y no les puedo pedir a nivel operacional. Ellos están tomando decisiones, pero no las ejecutan. Entonces, tampoco tengo gente de la Foundation, porque a lo sumo puede haber 1 o 2 personas dedicadas a eso y no les da el tiempo, o porque tienen otras cosas. Entonces, de repente, ese tipo de tareas quedan en el olvido. Entonces, es un desafío. Tenés una comunidad pequeña, una Foundation con bajo interés, escasos recursos para incentivar la actividad. Lo que decía el Security Council se vuelve todo un desafío. Entonces, ¿quién se va a encargar? ¿Quién se va a encargar de hacer eso? Y bueno, la pregunta es, muchas veces podría no tener respuesta. En el caso de Everclear, justamente había una sola persona por parte de la Foundation, y hasta el día de hoy hay una sola persona, y por ende nos encontramos con tareas que estaban abandonadas, con justamente este caso del Security Council, con casos de las llamadas de gobernanza, las reuniones de gobernanza no tenían un orden del día establecido, había poca publicidad, las redes sociales de la DAO estaban abandonadas, llegaban proposers, o sea, gente que venía a pedir funding a la DAO y no tenían idea de qué hacer, porque publicaban la propuesta y de repente no sabían cómo se les iba a pagar, no sabían si lo que estaban proponiendo se ajustaba a los términos de la DAO, si estaba bien, si estaba mal, no sabían qué podía subir la propuesta a votación. Tampoco nadie se comunicaba con ellos para que presenten sus propuestas en las llamadas de gobernanza. Entonces, esa arista de operaciones que está, digamos, en el aire y que nadie lo agarra, es lo que nosotros dijimos, podemos resolverlo, y lo podemos resolver con una task force, la Governance Task Force. Básicamente un conjunto de facilitadores de gobernanza. Estos facilitadores de gobernanza se van a abocar a diferentes verticales operacionales y van a garantizar que la DAO mantenga sus actividades al día. Ahora bien, algunas tareas pueden ser, por ejemplo, dar advisory o guiar a los proposers, justamente cuando viene un proposer y no sabe qué hacer, ahí está el rol del facilitador de gobernanza. El facilitador de gobernanza además puede también establecer una guía para que estos proposers vengan y sepan ya qué hacer, cómo llevar su propuesta adelante, cómo lograr, si están pidiendo funding, cómo establecer los cronogramas de pagos, cómo, por ejemplo, se manejan las multisig para pagos. En el caso de Arbitrum, en un momento había una multisig para cada propuesta y se les pagaba a cada persona que firmaba, simplemente por el hecho de firmar. ¿Qué hicieron en Arbitrum? Bueno, justamente un organismo como Entropy, que viene a ser las veces de facilitador de gobernanza, en parte, no en todo, porque Arbitrum también tiene sus propios recursos, propusieron tener una multisig general con varios firmantes. Entonces, todos los fondos de todas las propuestas van a esa multisig y todos firman. Obviamente están compensados, tienen una compensación, pero la idea era reducir los costos.
En el caso de Everclear, lo que pasaba era que, bueno, había que armar una multisig y no sabían a quién pedirle. Obviamente, no había, como es una tesorería más chica, tampoco es que hay plata para estar repartiendo a cada persona que firma. Entonces dijimos, bueno, que la Task Force forme parte de las multisig. De cada multisig que se crea para pagos, la Task Force va a estar ahí, va a formar parte, nos vamos a encargar de crearla y vamos a darle esas herramientas al proposer para que aquella persona que viene a pedir funding, generalmente un desarrollador que no le interesan las cuestiones de gobernanza o que no está al tanto y que además son tanta gobernanza que es difícil estar al tanto de todas. Así que empezar a facilitarle la vida a los proposers era una de las cosas que había que hacer. Otra cosa que había que hacer era retomar y abrir nuevas vías de comunicación con la comunidad. En esto, por ejemplo, entra todo lo que son las llamadas de gobernanza, tener una agenda del día bien específica, bien delineada, que sea con anticipación, que haya publicidad de los eventos de la DAO, así como de las llamadas, cosas que son elementales y que en cualquier DAO, vuelvo a decir, en cualquier DAO de un tamaño más o menos considerable se pueden dar porque hay otro tipo de recursos. No es que tienen que salir a buscar a alguien que lo haga. Más allá de que sí tienen otras necesidades. A ver, Arbitrum, y sigo con ese ejemplo, tiene que resolver problemas de tesorería. Por ejemplo, hoy no tiene una gestión activa de tesorería, están resolviendo cuestiones de emisión y división, que por ahí parece algo elemental, pero son cuestiones que requieren de debates extensos, pero no les va a costar conseguir un service provider. Lo que le va a costar es tener el consenso sobre qué hacer. En este caso, imagínense, tesorería chica y nadie que se encargue de hacer las cosas, es muy probable que todo ese tipo de tareas queden en el olvido en el caso de Everclear. Entonces, más tareas que pueden hacer en la Task Force, justamente tareas orientadas a Treasury Management, reporting de actividad financiero, servir de nexo entre la DAO y la Foundation, porque, bueno, a fin de cuentas tiene que haber alguien que charle con la gente de la Foundation y, bueno, a ver qué podemos hacer en conjunto, a ver qué necesitan ustedes, qué necesitamos nosotros. Otro punto que es el incentivar la creación de grupos de trabajo y llamadas para fines específicos. Esto, ¿qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, cuando se trata de Security Council, que es el ejemplo que mencioné antes, crear un grupo de trabajo para charlar sobre el tema específico y una llamada que también, en la que también se debaten estos temas, es importante porque al fin de cuentas es lo que va a terminar incentivando obtener conclusiones sobre un tema específico. En el Security Council, hasta que nosotros no hicimos esto, hasta que no formamos un grupo y se unió gente de Carpal Key, se unió gente de CRID, que es un equipo de auditorías, se unieron otros delegados de la DAO, hasta que no hicimos eso, no tuvimos una llamada, no pudimos definir nada y estábamos todos en el aire. Otra cosa que pueden llegar a hacer es draftear propuestas, o sea, generar propuestas de alta utilidad o de interés para la DAO, enviar las propuestas a votación, que es lo otro que le decía. No cualquier delegado puede enviar cualquier cosa a la DAO a que se vote, necesitas tener una cantidad de voting power mínimo, entonces eso hace que si la Governance Task Force por lo menos dice, bueno, si vos necesitas subir tu propuesta a votación, yo acá estoy, sin compromiso, no sé si te la voy a votar a favor o en contra, porque yo también soy delegado, pero por lo menos a votación te la voy a subir. Bueno, como decía, fomentar discusiones en el foro u organizar elecciones, son un montón de tareas. Ahora, así como mencioné todas estas, el punto es que estamos en una etapa en la que todavía puede seguir apareciendo más y más y más tareas en las que se puede colaborar con la DAO. Ahora bien, no es que me quiera adueñar del concepto, hay precedentes de lo que es un facilitador de gobernanza. Y yo digo que es una función que es un bebé en pañales. Imagínense si la analista de gobernanza es algo nuevo, un concepto nuevo para mencionarlo a alguien que está incluso en cripto, el concepto del facilitador es aún más nuevo. Y vemos casos como en Decentraland, hubo un Head of Governance o un facilitador, en Maker, que es una de las dos que estuvieron hablando antes, en Hop. También hubo en su momento un RFC que se subió, un request for comment que se subió de parte de SID en la gobernanza de Arbitrum. Y como les decía, en Arbitrum básicamente, si bien hoy no hay un facilitador, han aparecido entidades, algunas con grants de la Foundation, que se han ido encargando de incentivar las discusiones, de mover ciertos temas, de organizar un poco a la DAO, de darle un norte.
Todas estas cosas en una DAO pequeña, vuelvo a decir, no se dan naturalmente. No es algo que uno pueda decir, bueno, esto alguien va a aparecer y lo va a hacer. Esta es la típica, bueno, ya alguien lo va a hacer. No, esto no es tan natural. Entonces, ¿cuál es la reflexión final de esta charla? Por un lado, mostrar cómo se dan, cómo es las formas en las que se organizan las DAOs pequeñas. Las DAOs pequeñas, así como las grandes, por más descentralizadas que estén, la toma de decisiones se hace de forma descentralizada, o se podría hacer de forma descentralizada, pero lo que es la ejecución de esas decisiones no necesariamente tiene que ser así. Es más, no cambia nada. Si yo decido de forma descentralizada, después alguien lo tiene que ejecutar. En todas las organizaciones es igual. Imagínense una sociedad anónima. Una sociedad anónima que tiene un directorio, que el directorio vota, pero después no tiene empleado. No tiene empleado, entonces lo que vota el directorio, si el directorio dice, bueno, vamos a hacer una campaña de venta, de marketing, para vender más, no sé, en Colombia. Y después no tenés nadie de marketing que ejecute esa campaña, entonces todo lo que vos votes va a ser en vano. Acá pasa lo mismo. Yo podría votar, darle funding, como DAO, darle funding a X protocolo, pero si después no tengo nadie que haga el seguimiento de esa propuesta, no va a servir de mucho. Podría establecer que las elecciones de Security Council puede ser cada un año, pero si después no tengo nadie que ejecute la elección, tampoco va a servir de mucho. Entonces las DAO necesitan, ya sean grandes o chicas, en mayor o en menor medida necesitan administradores, necesitan asesoría legal, necesitan asesoría técnica, necesitan auditores, tesoreros, influencers, proveedores de bienes y servicios en general. Como decían antes, SID provee servicios a las DAO. Entonces, si bien, como decía antes, en algunas DAOs de esto se puede dar naturalmente, en las más pequeñas siempre va a ser más difícil. Lo importante es que en torno a estas DAOs se ha creado una economía digital paralela, se ha creado un nuevo mercado laboral que demanda recursos humanos. Entonces, está bien, ser delegado y ganar el voting power en una DAO grande por ahí puede ser, te puede intimidar, porque vos llegás a una DAO y sos nuevo y nadie te conoce, quizás es difícil involucrarse en una DAO grande. Quizás algunos lo logran, como en el caso que mencionaban de Optimism, pero no le cierran la puerta a las DAOs chicas, y especialmente si son profesionales y están buscando introducirse laboralmente en este ecosistema, no le cierran las puertas a las DAOs chicas, porque las DAOs chicas tienen necesidades. Esas necesidades muchas veces ni siquiera saben la misma gente que está en la DAO que las tienen. Entonces es cuestión de involucrarse, de entrar a los foros, de revisar, a ver qué tienen, qué no tienen, qué se está haciendo, qué no se está haciendo. Y si algún día quieren dedicar su día a día, si algún día se quieren dedicar a cripto, sepan que hay un mercado laboral que vale la pena explorar. Obviamente está totalmente cargado de incertidumbre. Ustedes imagínense, estuve hablando más de 20 minutos para intentar explicarles lo que hace un facilitador de gobernanza. Es decir, lo que les decía antes, tengo que hacer 10 conceptos distintos, explicarlos previo a poder entender qué es lo que hace un facilitador de gobernanza o un analista también. Así que claramente es un mercado dinámico, claramente va a haber nuevas necesidades y siempre vamos a tener que estar renovando ese scope en las tareas, pero bueno, mientras tanto vamos todos aprendiendo juntos y espero que realmente aquellos que estén interesados se puedan involucrar. Bueno, por ahora eso es todo. Obviamente estoy abierto a alguno que quiera hacer alguna pregunta. Antes de decirles, bueno, la remera que tengo puesta... sí. Bien, lo que vos planteás podría ser algo similar a lo que comentaba yo de Entropy, en el caso de Arbitrum. Hay organizaciones que claramente pueden brindar ese tipo de servicios. Como pro, podría ser lo que vos decís. Quizás al escalar en varias DAOs, esas organizaciones pueden de repente ofrecer un buen costo. Como contra, te diría, hay que ver qué tan alineada está esa organización con la DAO a la que quiere brindarle el servicio. Es decir, hay que ver qué tanto le interesa de verdad o hasta qué punto quiere simplemente lucrar. En el caso de la Governance Task Force, no es que se trajo gente de afuera, sino que esto es algo que me había olvidado de explicar, así que me viene bien la pregunta, sino es que los mismos delegados fueron, bueno, nosotros como delegación, como SIDGov, dijimos, bueno, hicimos la propuesta, abrimos las postulaciones y armamos un equipo. Y ese equipo consta de 3 delegados, básicamente. Nosotros, el Tweet, que justamente trabaja en árbitro en otras delegaciones, y DAO Plomats, que también trabajan en varias DAOs.
El tweet está en la parte de operaciones, nosotros somos como el lead de governance y Diplomats está como treasury officer. O sea, como un oficial de tesorería que hace reporting financiero, bueno, también busca hacer propuestas. No tiene la potestad de administrar la tesorería, pero sí de generar o de incentivar discusiones en torno a eso. ¿Y a qué voy con esto? Con el hecho de que la DAO tiene una confianza en esos delegados. Tiene una confianza en nosotros porque nosotros estuvimos desde el principio intentando mantener viva la DAO, mantener las discusiones, mostramos que tenemos contexto, además, el hecho de que, bueno, de que yo haya estado trabajando con Conex previamente nos ha ayudado, obviamente, porque yo tenía contexto sobre la aplicación, sobre las necesidades. De repente, no es lo mismo que venga alguien de afuera y diga, bueno, a ver qué podemos arreglar a que yo, como que estoy trabajando ya en la aplicación, sé, por ejemplo, cuál es el problema que tiene día a día un usuario cuando usaba el puente Conex o los problemas que pueda tener el día de mañana Everclear. Pero el punto es ese. El punto es que la DAO ya tenía gente en la que podía confiar. Después, a nivel presupuesto, sí te tengo que admitir que es un desafío, porque para el caso de tesorería, por ejemplo, me hubiese gustado asignar más recursos. La realidad es que tuvimos un solo aplicante propuesto, o sea que cada aplicante quedó. Justamente problema de la DAO pequeña. Pero bueno, ese es el punto. Tenés pros y contras. Alguna DAO lo pueden resolver de la forma que vos decís, lo cual es interesante y probablemente pase y vaya a pasar. Y algunas DAO lo pueden resolver de manera más endógena y pueden buscar designar esas responsabilidades a gente que ya está en el día a día. Bueno, creo que estamos con el tiempo, ¿eh? Sí. Listo. Muchas gracias, un fuerte aplauso.